fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Bendiciones, amados. Gracias por estar en esta tarde sintonizados con nosotros a través de Facebook Live para el estudio de esta noche. Vamos a orar para comenzar, pidiéndole al Señor que nos edifique con la lectura y el estudio de su palabra. Thank you for tuning in with us tonight. As we study the Bible tonight through Facebook Live, let's start with a prayer and asking God so we can, be edified by the study of His Word. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Santo y bueno, le damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde que tú nos permites estar aquí, oh Dios, y en los hogares para estudiar tu palabra. Ilumina nuestras vidas, guía nuestros pasos, Señor. Que podamos aprender y hacer realidad tu palabra en nuestra vida, oh Dios mío. Que todo el esfuerzo, los hechos de los apóstoles, el desarrollo de tu evangelio a través del mundo, desde el principio, oh Dios mío, sea un ejemplo de nosotros, para nosotros, que nos da las doctrinas, las enseñanzas para nosotros poder vivir en tu palabra y conforme al Espíritu, oh Dios mío. Que vivamos cada día más y más conforme a tu voluntad, Dios mío, y no a la nuestra ni a la voluntad de la carne, oh Señor. Aprovechar cada una de las enseñanzas que hay en tu palabra, oh Dios. Te doy gracias por los hermanos que se han sintonizado y permite que ellos puedan también ser edificados por tu palabra. Gracias, oh Señor. Amen. Thank you, Father. Gracias también por Pastor Luis y Pastor Omar y Brother David that is here tonight y los que están aquí. Como los que pudieron ver el material según se los envié, vamos a estar estudiando acerca de Primera y Segunda de Tesalonicenses. 2 semanas atrás les presenté los mapas de los viajes de Pablo. También les pude presentar un video de Behold Israel por Amir Sarfati que hablaba precisamente de este tema que tenemos en esta noche. Ya por título Preparados para Cristo, Ready for Christ. The title is Ready for Christ, porque en Primera y Segunda de Tesalonicenses Pablo le presentó a la iglesia de Tesalónica que Jesucristo vendría otra vez. Y hoy más que nunca estamos más seguros que Él viene otra vez. Es necesario que la iglesia se refleje en esto y vea cómo Pablo trató de esta doctrina de la venida de Cristo. Le pedí que fueran leyendo
las ambas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, I ask you that if you could go ahead and start reading the epistles to Thessalonians, first and second, because this is just tonight's going to be just the beginning. I want to go in deep, chapter by chapter, and on these two letters of Paul, but in reality, tonight is just going to be like an introduction to it. Yo quiero entrar de lleno a las cartas de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, pero realmente esta noche pues va a ser como una introducción a ellos y a la labor que Pablo, habiendo recibido el mensaje de Jesucristo, comenzó prontamente a realizar por toda el área de Asia, Grecia, Roma y las otras ciudades que él visitó. Y en la primera vista podemos ver que en Primera y Segunda de Tesalonicenses se muestran como dos de las primeras cartas de Pablo. Es posible que Gálatas se haya escrito primero, no hay una certidumbre de cuál fue primero, cuál fue segunda. Lo que sí es cierto es que son productos del viaje de Pablo a evangelizar el mundo. Dice, estas dos cartas se escribieron a personas reales que estaban experimentando problemas reales en un mundo que no era amigable con su fe cristiana. Ya Pablo, esto fue en el segundo viaje de Pablo, ya Pablo había pasado por esta provincia y le pidió a sus compañeros de viaje que fueran nuevamente a revisitar aquellas áreas que ya él había visitado para ver cómo estaban los hermanos allí. Esa es la obra de un pastor, velar por sus ovejas, y a eso él se dedicó en el second trip. So it says here that First and Second Thessalonians, two of Paul's earliest letters, are First and Second Thessalonians. It is possible that Galatians was written first. It's uncertainty which one was first, was second, but that's not really what accounts here. What's important, what it is important is that after Paul received the gospel, the message, had an encounter with Christ, what he was motivated and called upon to do was to spread the word, to spread the gospel. And that's what he did throughout the world, the Roman Empire then. And he did it quickly. And on his first journey to the Roman Empire, the Asia and Greek, Athens and Rome, in the first trip that he went to those places, he left. He left, let's say, churches. He left the message, and in the second trip, he called upon his helpers to go on a second mission and visit to check on how the well-being of those members that he left. And so he was motivated to write these letters for them. It says these two letters were written to real people who were experiencing real problems in a world that was not friendly to their Christian faith. And we're going to study tonight. Y vamos a estudiar esta noche que los mayores enemigos de Pablo no fueron el mundo que él predicaba, sino sus compatriotas de nación. We're gonna notice that his enemies that opposed him were not the world he was trying to reach out to, but his own people, which is something, it doesn't happen in real life. Is that right? Is it your people that kind of go against you? Sometimes it happens, but it's not what you expect. But it is perhaps what God was using for him not to stay still, but rather move, keep moving. And minutes ago, I was just chatting with Dave, like when God wants you to move, you're sitting comfortable. I noticed that he was sitting comfortable on that chair, but when God wants you to move,
he's gonna yank that chair right underneath, right from underneath, and you're gonna fall flat on on the floor, just because God doesn't want you to be comfortable. He wants you to keep on moving, keep moving. There's work to be done. So, cuando conversaba con David al comienzo, que cuando estamos muy cómodos, así como una silla, pues vamos a notar que Dios la va a quitar. De alguna forma o de otra, Dios la va a quitar y vas a caer, porque lo menos que Él quiere es que tú te quedes quieto, te quedes muy cómodo, cuando ciertamente hay mucho trabajo que hacer. So, en esos días, in those days, those that became to the Christian faith were experiencing real problems in a world that was not friendly to their Christian faith. En esos días, era para gente real que había un mundo que no era amigable a su fe cristiana. Y yo creo que en muchas áreas del mundo aún hoy, and I think that still today, the Christian faith is not, really, there is a lot of problems, enemies out there for the Christian faith. And they're still in many nations out in the East. So, en los días de Pablo, en esta ciudad de Tesalónica, habían aproximadamente 200,000 personas. So it wasn't such a small city. In Paul's days, there were about 200,000 people, and most of them were Greeks, but also Romans and strong Jewish minority. So 200,000 personas, la mayoría de ellos griegos, y también muchos romanos y una fuerte minoría judía. Ok. Mucho de esto fue en Macedonia. El doctor Lucas explicó cómo llegó Pablo a Tesalónica. El doctor Lucas no es otro que Lucas, ¿verdad? Marcos, el que dice, the Dr. Luke explained how Paul came to Thessalonica and how the church was founded. Acts 17, 1-15. Paul went to Macedonia in response to a call from a man in Macedonia who said, come over into Macedonia and help us. That's Acts 16:9. So, Pablo fue a Macedonia en respuesta a una llamada de un hombre en Macedonia que dijo, ven y ayúdanos. And that was through a vision that he got. And we receive this in Acts 16 and 9 and 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Obviamente lo que nos está diciendo es que Dios utilizó una visión para darle una instrucción específica a Pablo a dónde debería ir. En un momento que él debatía para ir hacia otro rumbo, pero el Espíritu de Dios le detuvo y le sucede esto para que él tuviera un punto de destino. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. And a vision appeared to Paul, and that was stood a man of Macedonia, prayed him, saying, come over and help us. And after he had seen the vision, immediately we endeavor to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. So inmediatamente que recibieron esa visión, obedeciendo, ellos se movieron hacia ese lugar. As soon as they had that vision and they understood that it was a calling from God, they proceeded to head that direction. Let's see the next one. Okay.
2 semanas atrás les pasé un video acerca de este acontecimiento de Hechos 17:26. A couple of weeks ago, I brought a video clip of Behold Israel with Amir Sarfati, and he was talking about what happened in Thessaloniki. Remember that name, Thessaloniki? That's the way it is known today. And he gave us an outlook or an insight of what happened there with very nice description. So if you still have the link of the study, you can go back and revisit. I will ensure you'll enjoy it. About having video clips that are sometimes too long and only in English. I have tried to look for very good material, presentable material from trusted speakers in Spanish. So far I have failed, maybe because of me, not because there's something wrong. But to my taste, to my understanding, I have not found yet. If anybody knows good material in Spanish, si alguien, all right, I'm going to switch. En el pasado les traje videos y videoclips de material muy bueno, información muy buena, pero ha sido en inglés y muchos quizás no lo han podido entender. Lo que sí puedo decir es que yo he buscado material en español y no he encontrado material a mi gusto, bajo mis criterios. Soy bastante estudioso de a quién le presto mi oído, de sobre qué cosas, y no he encontrado algo que me atraiga para yo poder presentárselo. Primero a mi pastor y después a la congregación, para que él le diera el visto bueno. No lo he tenido, pero si alguien sabe de un buen material de estudio, vamos a estar estudiando Tesalonicenses y los viajes de Pablo en particular, pero las cartas de Pablo, me hacen llegar el material, la recomendación para yo verlo, para entonces yo enviárselo a mi pastor Carrasquillo, que él también lo analice y lo vea y tomemos la determinación si se puede traerla en el estudio, porque es importante, ¿verdad? Saber a quién le prestamos el oído y qué cosas escuchamos y de quién, y sobre todo que a veces nosotros no sabemos cuáles son verdaderamente las creencias de aquel que está predicando que se oye bien, que son cosas muy diferentes. Pero así yo soy, evalúo la situación, utilizo los canales correctos para que el material llegue. No encontrado en español. Si usted lo tiene, envíeme una nota y lo vamos a estar verificando. Cosa de poder traer material no solamente en inglés, pero también en español. Por eso discúlpenme de no tener videos que sean en español. Volviendo atrás, fui las 2 semanas atrás traje este material por Behold Israel con Amir Sarfati, que habló de esta visita a Tesalónica por el apóstol Pablo. Muy bueno, lo pueden leer. Lo pueden ver si aún tienen la cita o el lugar. Hubo un alboroto en Tesalónica y eso es lo que nos estaba diciendo el título. Ese es el título del video clip. Decía, Those that turn the world upside down. Aquellos que voltearon el mundo al revés también han venido acá. Dice que trastornan el mundo, refiriéndose a Pablo y a Silas, que estaba con él. Y leemos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Fíjense que él iba a los judíos primero, empezaba desde el punto de los judíos. Es la tendencia del judío ir al judío primero, como camino de abrir puertas, el llevar el mensaje primero. Pero obviamente
vimos que esa comunidad era mayormente griega y hasta romana. Now, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And I was saying that one of the things that Paul did in all his missionary trips is he went first to the synagogues. In the synagogue where men gather to study for the Jews, the Old Testament, really. For the Christian, where this was something new for them. So he wanted to first preach to the Jews, and from there, bring also the Gentile. And he says, y Pablo, como acostumbraba, y estamos leyendo en Hechos 17:2-6, en Acts 17:2-6. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. And Paul, as his manner was, went unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scripture. Y discutió con ellos por 3 días de reposo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Opening and alleging that Christ must need has suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Aquí hay algo bien fuerte. Lo primero que dice que él discutía con ellos. So the first thing he says that he reasoned with them. Yo estaba buscando qué significaba que él discutió con ellos, ¿verdad? Porque parece como que hay una discusión. Sometimes muchas veces una discusión tiene un aspecto negativo. So in English it says reason, which is more instead of having an argument. In Spanish it sounds like it's got an argument. In English it says that reason. When you're reasoning, that means you're exchanging ideas, trying to make sense of something, correct? And well, he was not arguing with them. What I looked throughout translations, lo que yo vi a través de las traducciones es que lo que realmente estaba sucediendo era un diálogo, intercambio de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas no es una discusión. Es una discusión, pero no en el aspecto negativo. ¿Me entienden en ese punto? Eso nos hacemos mucho con nuestras esposas. Nosotros razonamos mucho con nuestras esposas y discutimos mucho con nuestras esposas. Pero no es negativo, es un intercambio. Intercambio, ¿verdad? Un diálogo, no es un monólogo. Hacemos las cosas bien. Porque yo siempre lo he dicho que esto es bien importante, caballeros, escuchen. Esto es bien importante. En el matrimonio, el esposo tiene 2 alternativas. O tiene la razón o es feliz. No puede tener las 2 a la misma vez. You understand that? ¿Entiende eso? Dave, I'm saying this. Maybe you can agree with me. You have more experience when it comes to being married. For men in matrimony, in marriage, there's only 2 options. You're either right or you're happy. Choose wisely, right? The 2 don't come together very often. Las 2 no vienen juntas. So I choose to be happy. I don't want to be right. No, I want my wife to be right and I want to be happy. As long as she's right, I'm happy. That's all I care. Rice, beans, cocoroco, Ajo, habichuela y pollito. Hace calientito. Si no, si estoy correcto, Burger King y McDonald's. So, yeah, there you go. Everybody's on my favorite. So, instead of having a riot in Thessalonica, we're going to have it in our house if we want to try the other way around. En vez de tener un alboroto en Tesalónica, lo vamos a tener en la casa si queremos tener la razón todo el tiempo, right? I mean, you got to be smart. Think about it. Okay. Dice que el día de reposo equivale al sábado. Sabemos que volviendo al estudio, si entendemos que Paul predicó por 3 días de reposo
if we understand that he preached or reasoned with them for 3 Sabbath or rest, days of rest, Sabbath, it makes us believe that he was there for 3 weeks. He might have done few other things during, except for the Sabbath, but at least 3 weeks he preached in the synagogue. Okay. Y él discutía o razonaba acerca de las escrituras. Y hablarle de los griegos acerca de Jesucristo era ir totalmente en contra de su propio fundamento. Ya en Jerusalén había problemas y habían cogido a la iglesia. Y ahora en el mundo de Asia, Pablo se encuentra con los judíos tratando de hacer que ellos aceptaran a Cristo. Y una tarea la cual era muy difícil. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y hasta mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, o Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron entonces a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y aquí fue que Amir Tsarfati utilizó ese tema, estos que trastornan el mundo entero, which in English said, these that have turned the world upside down are come here also. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. Cual quiere decir que ya habían oído de él. You know how beautiful, to me it's beautiful. ¿Sabe cuán hermoso es que porque tú estés predicando al Rey de Reyes, Señor de Señores, te cataloguen como que estás virando el mundo al revés? You know how beautiful it is, David, that because you're preaching the Lord, the gospel, they qualify you or catalog you as somebody, a rebel that's turning the world upside down. That means you're doing the work of God. You're doing exactly what he set out to send you out to do. Que eso quiere decir que estamos haciendo lo que realmente Dios nos llamó a hacer, a cambiar al mundo, a traer al mundo. Cuando hay una película, una serie que salió, la dieron por televisión acerca de Jesucristo y presentan al actor que personificó a Jesucristo llamando a Pedro de un barco y le dijo, ven conmigo o sígueme que vamos a cambiar el mundo. And that's exactly what Jesus did. Eso es exactamente. There was a movie or a series about Jesus Christ on TV. You know the creator of that, some of the shows like Survivor and all that, his wife, they made a series about Christ. And they show, one of the video clips show Jesus on a fishing boat calling Peter and said, I'm going to show you or ask you how to change the world. And that's exactly what Jesus does. He changed your life. He changed your world. Él cambia tu vida, cambia tu mundo, lo vira al revés. Cuando tú crees que tu mundo está al revés, Jesucristo es la solución para enderezarlo, ¿verdad? Ahora, si tú crees viviendo en quizás en ironía, viviendo en fantasía, que todo está bien, te vas a dar cuenta que entonces Jesucristo va a cambiar tu vida, lo va a poner todo upside down, al revés, para que te des cuenta lo que verdaderamente es el camino. So, de una forma que lo veas o de la otra, es un cambio radical, es un cambio drástico, es un cambio para vida eterna. Gloria a Dios. So remember that. These that have turned the world upside down have come here also. Los que han venido a trastornar el mundo han venido acá también. So let's turn the world upside down. Viremos el mundo al revés. Gloria a Dios. Dice, es interesante estudiar las palabras que Lucas usó para describir el misterio público de Pablo en la sinagoga. Discutiendo, razonando significa hablar
utilizando preguntas y respuestas. A eso me refería hace unos minutos. It is interesting to study the words of Luke used to describe Paul's public ministry in the synagogue. And reason means to discourse using questions and answers. No fight, questions and answers. La comisión de Pablo fue llevar el evangelio a los gentiles. En Hechos 9:15 nos habla de esto, y en Efesios 3:1-12 dice: pero él siempre comenzó su ministerio entre los judíos. La sinagoga local era el lugar donde la ley del Antiguo Testamento era conocida y venerada. Él tenía una razón para visitar en cada lugar que fuera, introducir a Jesucristo a través de las sinagogas. Y ya vimos que en esta iglesia que estaba en Tesalónica le levantaron un alboroto para en contra de ellos, y él fue echado afuera. Y así se prestan las cosas, pero es el precio que hay que pagar para seguir la obra de Dios. Paul's commission was to take the gospel to the Gentiles. We read that in Acts 9:15 and Ephesians 3:1-12. But he always started his ministry among the Jews. The local synagogue was the place where the Old Testament law was known and revered. Pablo, cuando él llega a la sinagoga, él comenzaría, para entrar en un diálogo, leería una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento y explicaría su significado con referencia a Jesucristo y al Evangelio. Paul would read a portion of the Old Testament scriptures and explain their meaning with reference to Jesus Christ and the gospel. Hay un videoclip en Behold Israel por Amir Tsarfati que lleva ese mismo título, Jesucristo y en el Antiguo Testamento. I challenge you to watch that video. Hay dos, uno que se llama o lleva título Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús y la iglesia. El que es de Jesús y la iglesia, él fue el que hace un tiempo atrás nuestro pastor Julio Carrasquillo puso en WhatsApp. Yo se lo pasé a él para que lo viera y me dijera si lo podía compartir. Y a él le gustó mucho, lo compartió con nosotros y se lo compartió a sus compañeros pastores de otras iglesias de la misión. Porque hay que verlo cómo se presenta la Escritura, Jesucristo envuelto en todo esto. O sea, revelado, no envuelto, revelado en todo esto. Los pueden buscar a sí mismos. Jesus in the Old Testament and Jesus and the Church. There's a video. The ones I under the same ministry, David, Behold Israel by Amir Tsarfati. He speaks about the Jesus in the Old Testament, and also with him part of the same series, Jesus and the Church. They are wonderful teachings to watch when you ever get a chance. Look for those and you learn a lot. You will learn a lot. Especially because it comes from a perspective of a Jewish person, not just a Gentile. Especialmente porque viene con la perspectiva de un hombre judío que aceptó a Jesucristo. Pablo puso las Escrituras ante ellos de manera ordenada, mostrándole cómo se armonizaban. Predicar, proclamar, anunciar. Pablo no simplemente enseñó las Escrituras, proclamó a Cristo e instó a sus oyentes a recibirlo por fe. Paul put the scriptures before them in an orderly manner, showing them how they harmonize. Preach means to proclaim, to announce. Paul did not simply teach the scripture, he proclaimed Christ and urged his listener to receive him by faith. El ministerio de Pablo era sencillo, presentar a Jesucristo. Habíamos en unas semanas atrás hablado de eso, la diferencia que había, la estrategia o el mecanismo de presentar el evangelio al mundo gentil y la diferencia al mundo
judaizante o al mundo judío por la fundación. Número uno, los judíos conocen toda la profecía, toda la ley, y necesitaban ver a Jesucristo como tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Los gentiles griegos, por el otro lado, eran idólatras. You know, Paul used the Old Testament, the law, and the prophets to reach out to the Jews because that's what they knew. But what they didn't know was that Jesus Christ was that they prophesied about. And for the Gentiles, rather, they were sinners of a different nature because they were idolaters. They have, you know, many gods, especially the Greeks. They have many gods. So preaching against idolatry and preaching against, or basically saying, you know, your prophecies have been fulfilled in Jesus Christ. Not that it was different or broken or left out. No que las leyes o las profecías se habían estaban erradas, sino que se habían cumplido en el Maestro, en Jesús. Gloria a Dios. Tengamos. Podemos aprender mucho del enfoque de evangelización de Pablo. Pablo utilizó la palabra de Dios y declaró al Hijo de Dios. We can learn much from Paul's approach to the evangelism. He used the word of God and declared the Son of God. Me gusta este aspecto. Pablo utiliza la palabra de Dios para declarar al Hijo de Dios. Eso es lo que la palabra nos debe dar a nosotros. La revelación del Hijo de Dios. Ese es el mensaje principal de la palabra. Ese es el tema principal de la palabra. We need to, you know, I really like his approach, and that's the way it should be. He used the word of God to declare the Son of God. So the word of God reveals the Son. Now, because of the prophet spoke about him, and Jesus, while he walked among us, he made sure that he fulfilled letter by letter, word by word, what is said about him. Algunas semanas atrás estábamos hablando de esto, como cuando Moisés fue a la montaña a ver por qué ese arbusto estaba en llamas, pero no se consumía. You know, weeks ago we were talking about how Moses went to the mountain because he was really curious about a bush that was burning but not being consumed by the fire. So he had an encounter with God. And y yo estaba bien, mientras más tú lo lees y los analizas, tú ves mucha más profundidad. Porque la pregunta que hizo Moisés es, ¿quién le diré me envió? You know, what Moses asked, who would I say sent me? And of course, God, first, he says, this is not something new. God did not talk to him about something new. He said, I am the father of Abraham, right? The God of Abraham, the God of Isaac and Jacob. Those that were still alive. Did you catch that? When the Lord said, I am the God of Abraham. He didn't say, I was the God of Abraham. Now, how many of you catch that? Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham. No le habló no lo dijo en pasado. Le dijo, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. I am. Le dijo, yo soy, right? I am. So, pones al frente, I am. So él le dice, when they ask you who I am, well, I am. Just tell them I am.
I am me envió. Yo soy me envió. I am sent me. And the more I read and try to sink myself into it, you know how beautiful it is when for whatever question you have, the Lord can tell you, I am. I am the way. I am the light. I am the bread of life. Qué hermoso cuando para cualquier pregunta que tú tengas, lo primero que Dios te dice es, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo soy quien te cuido. Yo soy quien estoy contigo en todo momento. Lo único que hace falta es que tú le preguntes. Dios lo que quiere es que tú le preguntes para revelarse a tu vida quién es Él. Prepara tu oído porque lo que te va a decir es I am. That's it. A Pablo le dijo, bástate mi gracia. Por todas las cosas que Pablo llevó en su cuerpo. Por eso yo quiero entrar en este estudio, porque ese hombre fue apedreado, ese hombre fue azotado. En este asunto de los que trastornan el mundo al revés. You know, in this case in Thessalonica, that they said that he turned the world upside down. You know, he was beaten. He was stoned and left for dead. He was bitten by a snake, poisonous snake. He went through a lot of things and we don't want to pay the price. Él fue a través de muchas cosas y a nosotros no queremos pagar el precio. Estaba leyendo en el libro de Hechos cómo él vino, ¿verdad? Y ofreció su vida para llevar el mensaje de Dios. Fue un cambio radical. Es algo a mirar. ¿Qué cambio ha hecho Dios en tu vida? Que te obliga, que te lanza a predicar, a llevar a otros ese mensaje de salvación. Porque Dios te ha escogido para eso. ¿Qué cosas pueden pasar se van a desatar en tu vida para evitar que tú lo hagas? Y yo estaba leyendo de lo que Pablo tuvo que pasar, a ser apedreado y dado por muerto. Lo tiraron como si se hubiera muerto. He was left for dead. Only to get up and then following day, solamente para levantarse y en el próximo día seguir su jornada. I don't know. Yo creo que nosotros lo cogemos muy suave. I think we take it too easy, David. I think so. You know, I was just reading before coming here, going over book of Acts, when Paul, he was stoned and thrown outside the city, left for dead. And the scripture said that he got up the following morning. He just kept on going, went back to follow up with his journey. And we have so many excuses. We have so many complaints. You know. But the beautiful thing is God is not there to judge us. You know. God is with us to raise you up, lift you up, and give you new energy, new strength. Diga, débil fuerte soy. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está ahí para levantarte. Cuando eres abatido, cuando eres apedreado por las situaciones, Dios está presto para levantarte y que sigas hacia adelante. Vemos acá. Comenzó de donde estaban las personas y los condujo a la verdad del Evangelio. He started where the people were and led them into the truth of the gospel. Hay un secreto aquí, es he started where the people were and led them into the truth of the gospel. Él comenzó donde estaban las personas y las condujo a la verdad del Evangelio. Es importante entender que nosotros no vamos a cambiar a las personas. Tenemos que empezar donde ellas están.
Hace un momento hablábamos de una situación, ¿verdad? Los jóvenes con las gorras y para aquí y para allá, they have their own style, tienen su propio estilo, and the first thing we want to bring them to church and que dejen todo eso atrás. Queremos traerlos a la iglesia, pero que cuando entren por acá, traigan corbata, manga larga, and it's true. Va a ver mucho mejor. It's true they're going to look a lot neater. Se van a ver mucho mejor. Pues ese cambio no nos toca a nosotros. That change does not belong to us. Hay que guiarlos a la verdad del Evangelio. Y va a ser el Espíritu de Dios quien les va a guiar. Una vida nueva que viene a los caminos del Señor, hay que guiarlos a la verdad. No hay que guiarlos a la costumbre. Son dos cosas diferentes. La verdad y la costumbre son dos cosas diferentes. La verdad es de Dios y la costumbre le pertenece al Espíritu Santo operar una transformación en la vida del hombre. Y si una vida viene a los pies de Jesús porque está arrepentido, ya abre una puerta para que el Espíritu comience a obrar en él. No me necesita a mí para eso. Lo único que yo puedo hacer es ser modelo. Ser un modelo para ellos. Y ser un modelo bueno. Amándolo, dándole apoyo. Y que mis acciones digan más que mis palabras. Entonces sí es necesario predicar, ¿verdad? Cuando Pablo predicó a los gentiles, comenzó con el Dios de la creación, ya que ellos no tenían conocimiento de las Escrituras conforme al Antiguo Testamento. When Paul preached to the Gentile, he started with the God of creation since they had no knowledge of the Old Testament scriptures. Ministró en la sinagoga durante 3 días de reposo y el Señor trabajó en el poder. Muchas personas creyeron en Jesucristo y se salvaron, incluidas varias mujeres de alto rango. ¿Y ustedes saben por qué habla de mujeres de alto rango aquí? Porque él estaba predicando en una sinagoga. En la sinagoga las mujeres no tenían voz, no tenían mucho lugar. Pero obviamente estas mujeres que así estaban allí eran de alto rango, por lo tanto podían estar allí. Aunque las mujeres sí estaban en la sinagoga, estaban recluidas atrás. It mentions that there were some high-ranking women because women in the synagogues were not really that welcome. They were not participants of the conversations and the reading of the law and any of that. They were kind of in the background, I want to say. But these were not just any women. These were high-ranking women. Okay. Si Pablo estuvo allí solo 3 semanas, if we believe that Paul were there only 3 weeks, ciertamente les enseñó a los nuevos cristianos una gran cantidad de doctrina bíblica básica. He certainly taught the new Christians a great deal of basic Bible doctrine. Al estudiar estas 2 cartas descubriremos que se mencionan casi todas las doctrinas principales de la fe cristiana. Aunque el ministerio de Pablo en Tesalónica no fue largo, fue suficientemente sólido como para dejar atrás una iglesia próspera. Even though Paul's ministry in Thessalonica was not a long one, it was solid enough to leave behind a thriving church. That's all we need. No necesitamos mucho tiempo para exponer la verdad de Cristo. ¿Y qué Él va a hacer? Él va a... Lo que nosotros, nuestro tarea es predicar. La palabra se siembra y Dios la cultiva y la cosecha, ¿verdad? Ok. En este trasfondo nos enseña algunas lecciones útiles. Obviamente Dios usa a las personas. God uses people. So the background teaches us some helpful lessons. Obviously, God uses people.
What it means is that he's not going to send an angel. Dios no envió ángeles para evangelizar a Tesalónica. God did not send angels to evangelize Thessalonica. Él envió a un rabino judío convertido y a sus amigos, incluyendo un joven que era parte judío y parte gentil. Dios todavía usa personas dedicadas que obedecerán su dirección y compartirán su mensaje. He sent a converted Jewish rabbi and his friends, including a young man who was part Jew, part Gentile. God still uses people dedicated, people who will obey his leading and share his message. Y el trabajo no está hecho completo. Hay trabajo para hacer. The work is not all done yet. There is work to do, to be done. Una segunda lección, o lección número 2 que podemos aprender, es que el evangelio de Dios, evangelio siendo el poder de Dios, sigue siendo el poder de Dios para salvación. A second lesson is that the gospel is still the power of God unto salvation. No hay que predicar más nada, el evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo. Oímos muchos mensajes. Quería decirlo hace un momento que hay muchos, ¿cómo se llaman? Animadores. There's a lot of messages out there for you to feel good. Y hay muchos mensajes para hacerte sentir bien, para darte ánimo. La verdad del caso es que cuando se trata de convertir a alguien, de atraerle la verdad a veces puede doler. La verdad a veces va a ir en contra. La verdad va en contra de la mentira. Tiene un choque, un conflicto con la mentira. Porque la persona es movida de las tinieblas a la luz resplandeciente de Cristo. So, to bring somebody from the darkness to light is not to wish him well. It's to tell him, most of all, you're a sinner and you must repent. No es para hacerle sentir bien, sino eres un pecador, necesitas arrepentirte. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador. El perdón de tus pecados, de nuestros pecados. Pablo no necesitó años para establecer una iglesia en Tesalónica. El poder de Dios fue efectivo para cambiar vidas y se fundó una iglesia en menos de un mes, in less than a month. It did not require years to set up a church in Thessalonica. God's power was effective in changing life, and a church was founded in less than a month. About 5 minutes. Primera de Tesalonicenses es una carta de un padre espiritual a sus hijos. Pablo se imaginó a la iglesia como una familia. La palabra hermanos o hermanos se usa 19 veces en la carta y 9 veces en la segunda. Y les recordó lo que Dios hizo por ellos a través de su ministerio. La segunda carta fue escrita para corregir ciertas ideas erróneas y prácticas erróneas relacionadas con la doctrina del regreso del Señor. Maranatha, Cristo viene pronto. First Thessalonians is a letter from a spiritual father to his children. Paul pictured the church as a family. The word brethren or brother is used 19 times in the first letter and nine times in the second. And he reminded them of what God did for them through his ministry. The second letter was written to correct certain wrong ideas and wrong practices relating to the doctrine of the Lord's return. So, con eso les digo que la carta de Tesalonicenses trata de la venida de Cristo. Por eso dije Maranatha, Cristo viene. You know, First Thessalonians talk about the second coming or the coming of the Lord, Jesus Christ, the returns of the Lord. So read it. It's going to be interesting. ¿Cuál es la bendición especial en el mensaje de primera y segunda Tesalonicenses? Es el mensaje del regreso de Jesucristo y cómo esta doctrina vital puede afectar nuestras vidas e iglesias
y hacernos más espirituales. Yo creo que especialmente en estos días, ¿verdad? Cada día que vivimos, nosotros vamos a ver una necesidad de, según van yendo las cosas, vemos como protestas se convierten en actos violentos. Algunas personas aprovechan para hacer actos violentos y la humanidad como que pierde la cordura. Y lo que opera en ellos se cambia de una protesta a un verdadero desorden. Y cuando vemos esas cosas, lo único que nos recuerda decirles, verdaderamente Cristo viene pronto. Cada capítulo en 1 Tesalonicenses termina con referencia a la venida de Jesucristo y cada referencia relaciona la doctrina con un aspecto práctico de la vida cristiana. So what is the special blessing in the message of 1st and 2nd Thessalonians? It is the message of the return of Jesus Christ and how this vital doctrine can affect our lives and churches and make us more spiritual. Every chapter in 1st Thessalonians ends with the reference to the coming of Jesus Christ, and each reference relates the doctrine to a practical aspect of Christian living. And I was just saying, David, a minute ago, that in today's days, when we see that there is a protest and people come out on the streets to protest against injustice and things that we're seeing, it is easy how it gets out of hand by a group, certain people that don't have the same, I don't know what to say, but they're not parallel to the ones that are protesting, but they set out to do harm more than anything. And and when you see that chaos, they're going against all principles. The officers, the law, the government, and the building structures, even against other people of their own, destroying businesses and just totally chaos out of hand. All you can see is that we're losing it as human beings. We're losing it, and all we can say is, Lord, why is it taking you so long? Why don't you come right here, right now? About 2 minutes away. En otras palabras, Pablo no consideró esta doctrina como una teoría para ser discutida, nothing to argue about, sino como una verdad para ser vivida. Estas cartas nos animan a vivir en tiempo futuro. You see that? Nos animan a vivir en tiempo futuro, ya que Jesús podría aparecer en cualquier momento. Debemos practicar la promesa de su regreso en nuestra forma de vida. Volviendo a 2 de Tesalonicenses, descubrimos una verdad adicional, que los eventos futuros y la iglesia tengan en cuenta que la segunda carta fue escrita para corregir la confusión con respecto al regreso del Señor. Algunos creyentes pensaron que había llegado el día del Señor. El regreso del Señor, el día del Señor, el tiempo de la tribulación, y se preguntaron cuándo aparecería el Señor. In other words, Paul did not look on this doctrine as a theory to be discussed, argued, but as a truth to be lived, to live in that. These letters encourage us to live in the future tense, since Jesus could appear at any time, like right now, right? We are to practice the promise of his return in our manner of life. We got to live every day like it's the last day or the day of the Lord. His return in our manner of life. Turning to 2 Thessalonians, we discover additional truth concerning future events at the church. Keep in mind that the second letter was written to correct the confusion regarding our Lord's return. Some believers thought that the date of the Lord, the time of the tribulation, had arrived, and they wonder when the Lord will appear. All right, it's a short comparison. I got 2 minutes. Primera de Tesalonicenses, Cristo viene en el aire para su iglesia. There's a lineup. 1 Thessalonians, Christ comes in the air for his church. You find that in chapter 4, 13 to 18. Un rapto repentino y secreto que puede ocurrir en cualquier momento. A sudden secret rapture that can occur in any time. Puede ocurrir hoy. Can occur today. El día de Cristo, the day of Christ. 2 Thessalonians,
Cristo viene a la tierra con su iglesia. Christ comes to earth with his church. Una crisis que forma parte del programa previsto. A crisis that is part of the predicted program. Puede ocurrir solo después de ciertos eventos hayan sucedido. Can occur only after certain events have happened. El día del Señor, the day of the Lord. Are we ready? Meaning, are we ready for the Lord? ¿Estamos listos para el Señor que venga aquí ahora en este mismo momento? I'm going to leave it like this. Yeah, that was the last. Maybe we'll probably go back. I'll read quickly. La doctrina del regreso del Señor no es un juguete con el que jugar, ni un arma con la que luchar, sino una herramienta para construir. The doctrine of the Lord's return is not a toy to play with or a weapon to fight with, but a tool to build with. Believers might disagree on some of the fine points of the Bible prophecy, but we all believe that Jesus Christ is coming again to reward believers and judge the lost. And we must all live in the light of his coming. Los creyentes pueden estar en desacuerdo sobre algunos de los puntos finos de la profecía bíblica, pero todos creemos que Jesucristo vendrá nuevamente para recompensar a los creyentes, juzgar a los perdidos, y todos debemos vivir a la luz de su venida. Maranata. Dios les bendiga. Ha sido el estudio de esta noche. Gracias por su tiempo. Hasta el próximo miércoles, hasta el próximo domingo, que vamos a estar aquí reunidos para el culto evangelístico. Gloria a Dios. Thank you, Father, for this night. Gracias, Padre, por esta noche. Thank you for the study of your Bible. Gracias por el estudio de tu palabra. Help us to get and sink into these letters that Paul wrote about Thessalonians, 1st and 2nd. Ayúdanos a poder sumergirnos en esta lectura de estas dos cartas, lo que tú quieres enseñarnos a través de ellos. Es un mensaje para estos días. It is a message for these days. La iglesia debe estar preparada para tu venida. The church has to be prepared for your coming, for the rapture of the church. Debemos vivir cada día como que tú vienes a buscar tu iglesia. We should live every day like you're coming for your church in the rapture. Praise the Lord. Amen. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy esta Dios es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo.